El cerebro como director de orquesta. El cerebro humano es la estructura biológica más compleja y sofisticada de la naturaleza. Poseemos una maravillosa capacidad cerebral gracias a la intensa actividad de millones de neuronas que nos ayudan a interpretar todo lo que nos rodea, a relacionarnos, a aprender, a tener gustos o rechazos. Gracias a nuestro cerebro podemos tener conciencia de quiénes somos. Debemos referirnos a este órgano como un sistema complejo. La neurona es la unidad básica de aprendizaje. Presenta unas características morfológicas que le permiten realizar sus funciones. Un núcleo o soma, una o varias prolongaciones cortas que transmite impulsos, las dendritas y una única prolongación larga llamada axón, que conduce la información mediante impulsos desde el núcleo hacia las dendritas de otras personas, formando una red de intercambio de información compleja. Las neuronas, además de ser las células más importantes del cerebro junto con las glías, son el componente fundamental de nuestro sistema nervioso, una intrincada red de estructuras parecida a los mapas de ferrocarriles, compuesta por el cerebro, la médula espinal y los nervios que controlan y coordinan todas las funciones del cuerpo. Poda neuronal. La muerte de las neuronas constituye un fenómeno normal y positivo. Es uno de los medios por los que se seleccionan las redes neuronales de forma epigenética, parte de la biología que estudia los factores no genéticos que existen en el desarrollo de un embrión. Las capacidades de aprendizaje se apoyan en parte en esta facultad que tienen las neuronas de morir y no ser reemplazadas. A veces es necesario desaprender para favorecer la construcción de nuevos circuitos, a costa de que otros desaparezcan con el fin de adquirir un nuevo aprendizaje o un aprendizaje más adecuado. Aprender, por lo tanto, es eliminar, y el papel del educador consiste en ayudar al alumno a establecer conexiones entre neuronas y en contribuir al enterramiento de otras células inútiles o molestas para la eficacia de las que llevan y transmiten mensajes. Las neuronas seleccionadas para vivir tienen la oportunidad de desarrollar nuevas dendritas o prolongaciones y establecer múltiples relaciones con sus vecinas. ¿Cómo se comunican las neuronas? Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con otras células con precisión, rapidez y a larga distancia. A la conexión entre una neurona y otra se le llama sinapsis y se realiza a través de sustancias químicas, los neurotransmisores. Existen dos tipos de conexión entre neuronas a través del espacio existente entre la sinapsis eléctrica o química, que son diferentes pero complementarias. El influjo nervioso o potencial de acción, que es de naturaleza eléctrica. El cerebro humano gasta una energía total de 20 vatios cuando está activo y de 7 a 8 vatios cuando la persona está en coma. La transmisión sináptica, que es de origen químico y que se efectúa por la liberación de unas moléculas llamadas neurotransmisores. Algunos tienen la función de excitar, es decir, de favorecer la iniciación del influjo nervioso, y otros de inhibir. Neurotransmisores más importantes en el proceso de aprendizaje. Acetilcolina. Este neurotransmisor regula la capacidad para retener una información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. Cuando el sistema que utiliza la acetilcolina se ve perturbado, aparecen problemas de memoria y hasta en casos extremos de demencia senil. Los niveles altos de acetilcolina potencia la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje. Un bajo nivel provoca, por el contrario, la pérdida de memoria, de concentración y de aprendizaje. Dopamina. Crea un terreno favorable a la búsqueda de placer y de las emociones, así como al estado de alerta. Cuando su síntesis o liberación se dificulta, puede aparecer desmotivación e incluso depresión. Los niveles altos de dopamina se relacionan con buen humor, espíritu de iniciativa y motivación. Los niveles bajos con depresión, hiperactividad, desmotivación e indecisión. Noradrenalina. Se encarga de crear un terreno favorable a la atención, el aprendizaje, la sociabilidad y la sensibilidad frente a las señales emocionales. Al contrario,
Cuando la síntesis o la liberación de noradrenalina se ve perturbada, aparecen la desmotivación, la depresión y la reclusión en uno mismo. Los niveles altos de noradrenalina dan facilidad emocional a la memoria y al estado de vigilancia. Un nivel bajo provoca falta de atención, escasa capacidad de concentración, memorización y depresión. Serotonina, sintetizada por ciertas neuronas a partir de un aminoácido. El triptófano se encuentra en la composición de las proteínas alimenticias. Juega un papel importante en la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El cerebro la utiliza para fabricar una conocida hormona, la melatonina. Los niveles altos de serotonina producen calma, paciencia, control de uno mismo, sociabilidad, adaptabilidad y humor estable. Los niveles bajos, en cambio, hiperactividad, agresividad, impulsividad, fluctuaciones del humor, irritabilidad, ansiedad, insomnio, depresión, migrañas, dependencia, drogas, alcohol y bulimia. El ácido gamma aminobutírico o GABA se sintetiza a partir del ácido glutámico y es el neurotransmisor más extendido en el cerebro. Está implicado en ciertas etapas de la memorización, siendo un neurotransmisor inhibidor, es decir, que frena la transmisión de las señales nerviosas. Sin él, las neuronas podrían embalarse transmitiéndonos las señales cada vez más deprisa hasta agotar el sistema. El GABA permite mantener los sistemas bajo control. Su presencia favorece la relajación. Cuando los niveles de este neurotransmisor son bajos, hay dificultad para conciliar el sueño y aparece la ansiedad. Los niveles altos de GABA potencian la relajación, el estado sedado, el sueño y una buena memorización. Y un nivel bajo, ansiedad, manías y ataques de pánico. La adrenalina es un neurotransmisor que nos permite reaccionar en las situaciones de estrés. Las tasas elevadas de adrenalina en sangre conducen a la fatiga, a la falta de atención, al insomnio, a la ansiedad y en algunos casos a la depresión. Los niveles altos de adrenalina llevan un claro estado de alerta, un nivel bajo al decaimiento y a la depresión. Los buenos alumnos utilizan sus neurotransmisores inhibitorios para centrarse en la clase, eliminando cualquier estimulación extraescolar. Los mecanismos de selección que permiten prestar atención están asociados a sistemas nerviosos de filtración y archivo de la información que dependen de esos mecanismos excitatorios o inhibitorios. Por eso existen dos tipos básicos de atención, una rápida inconsciente y automática y otra lenta consciente, controlada y activa, relacionada con las funciones cognitivas. En ocasiones la mente de nuestros aprendices pudiera estar muy lejos del aula. Un aprendizaje se traduce en una reacción electrobioquímica. El proceso de transmisión sináptica fue descubierto por Sherrington en Oxford. Cada segundo se arman 1 millón de sinapsis que a su vez formarán redes Hebbianas que suponen el soporte neural de todo conocimiento, lo que provocará un cambio físico en el cerebro. De ahí la característica de neuroplasticidad cerebral. Las redes se arman y desarman en función de si se repite el estímulo o se extingue. Hacer planes, soñar, leer, mantener un debate, estudiar, hacer frente a experiencias nuevas, aprender nuevas habilidades o involucrarse en retos van creando nuevos circuitos neuronales que se reforzarán si se repiten, remodelando así nuestro cerebro mediante la creación de nuevas redes Hebbianas. Este proceso también tiene un sentido inverso. Aquellas redes que ya no se usan van debilitándose. En caso de aprendizajes emocionales de gran impacto, como pueden ser situaciones de estrés postraumático, aunque la red neuronal se debilite, nunca desaparece del todo, volviendo a revivirse en presencia de algún estímulo detonante que provoque la salida a flote del recuerdo. Dado que el cerebro admite tantas conexiones posibles entre las neuronas y dado que las neuronas pueden comunicarse directamente entre sí, el cerebro puede procesar el pensamiento, aprender cosas nuevas, recordar experiencias, realizar acciones, manifestar conductas y especular acerca de diferentes posibilidades, por nombrar solo algunas de sus capacidades.
Por lo tanto, el cerebro es el instrumento que usamos físicamente para, en el plano consciente, desarrollar nuestra comprensión y en el inconsciente mantener nuestra vida psíquica. Sin embargo, aunque es un proceso universal, cada uno de nosotros posee su propio mapa de carreteras, diferente en algunos detalles al del vecino, por causa de las redes individuales de conexiones creadas por nuestras propias experiencias y aprendizajes. Existe regeneración neuronal hasta el final de la vida y gracias a esta característica cerebral tenemos la capacidad de cambiar, de modificarnos a nosotros mismos, de intervenir activamente en nuestros procesos cerebrales.